El tema que veremos el día de hoy se llama presidencialismo y recibe este nombre debido a que a partir de esa fecha hasta la fecha actual ya no hemos cambiado nuestra forma de gobierno, es decir, ya hemos tenido puros presidentes, no como antes que teníamos emperadores o que queríamos un príncipe o que cambiábamos nuestra forma de gobierno. No, desde entonces hasta la fecha hemos tenido esta forma de gobierno, puros presidentes. Iniciamos donde nos quedamos la vez pasada, que fue en 1917, con la creación de la Constitución, que es la que actualmente nos rige. Recordemos que esa Constitución se hizo después de que fuera asesinado Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en la Decena Trágica. Entonces, Venustiano Carranza creó el ejército constitucionalista que apelaba a que se respetara la Constitución y logró vencer a Victoriano Huerta, logró quitarlo del poder y al final logró vencer a sus opositores y publicar esa nueva Constitución en 1917, ¿sí? Se realizaron elecciones después de esa Constitución y resultó como ganador el mismo Venustiano Carranza. A él, durante su gobierno, que solo duró 3 años y no 4, le tocó iniciar ese nuevo gobierno con esa nueva Constitución que para algunos representaba amenazas porque quitaba sus privilegios. Entonces le tocó combatir opositores, gente que no lo quería como presidente, gente que no estaba contenta con la Constitución, desde ricos que habían perdido sus privilegios hasta pobres que no habían obtenido todo por lo que estaban luchando. Al final no logró cumplir sus 4 años de mandato porque esos mismos opositores se rebelaron contra él y murió asesinado. Recordemos que cuando un presidente desaparece o muere, alguien tiene que tomar su lugar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se convierte en presidente interino hasta que se hacen nuevas elecciones. Eso pasó cuando Venustiano Carranza murió asesinado. Adolfo de la Huerta ocupó el poder, pero obviamente solo durante 6 meses para realizar las elecciones. Durante esos 6 meses que él fue presidente, buscó la paz en el país y el país comenzó a estabilizarse. Luego se realizaron elecciones y resultó ganador Álvaro Obregón. Recordemos que Álvaro Obregón había luchado junto con Venustiano Carranza por mantener los principios de la Constitución. Entonces él fue presidente de 1920 a 1924 y él por fin comenzó a practicar, comenzó a aplicar los principios de la Constitución. Repartió las tierras a los campesinos, creó la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Él les otorgó un documento a las personas con el que pudieran demostrar que ellos eran los dueños de esas tierras o de esas casas para que nadie pudiera quitárselas. Mejoró las relaciones con Estados Unidos y creó la Secretaría de Educación Pública en 1921. La gente estaba contentísima con Álvaro Obregón, pero pues lastimosamente después de 4 años, a pesar de que su gobierno fue muy bueno, terminó, se realizaron nuevas elecciones y quedó como presidente Plutarco Elías Calles. Él gobernó igual durante 4 años, pero luego durante su primer año de gobierno, creó el Banco de México porque él quería enfocarse en mejorar la economía del país, que recordemos desde que México se independizó, había estado muy mal. Sin embargo, un año después, tuvo un conflicto muy grave, que fue algo que ocasionó que la gente no estuviera contenta con él. Se creó la Guerra Cristera. Esto fue un conflicto entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y la Iglesia, debido a que Plutarco Elías Calles censuró prácticas públicas de la Iglesia como peregrinaciones, cerró escuelas católicas, prohibió misas. Entonces obviamente la Iglesia se enojó por esta situación y llegaron a un conflicto armado donde la gente que apoyaba a la Iglesia luchó contra el ejército. Esta guerra duró 3 años. Obviamente la gente pues no estaba contenta con Plutarco Elías Calles por esta situación. Y cuando terminó su gobierno en 1928, aún seguía esta guerra. Aún los afectos a la Iglesia estaban peleando contra el gobierno. Y había rebeliones, y había muertes, y había matanzas.
Se llegó la fecha de elegir nuevos presidentes, pero México no quería arriesgarse a volver a pasar una mala experiencia como la que había pasado con Plutarco Elías Calles, y estaba extrañando mucho el gobierno de Álvaro Obregón. Entonces, ¿qué hicieron los mexicanos? Modificaron en 1928 el principio de no reelección. Le agregaron un apartado donde decía que un presidente no se puede reelegir consecutivamente, es decir, como Plutarco Elías Calles, que termina su gobierno en 1928, no puede volver a elegirse para gobernar de 1928 a 1932. Pero otro presidente, aunque ya haya sido presidente, puede volver a elegirse siempre y cuando haya pasado mínimo un gobierno diferente entre la fecha que él gobernó y la fecha siguiente. ¿Para qué hicieron esto? Para que Álvaro Obregón pudiera volver a ser presidente. Entonces, modificaron esa parte de la Constitución y Álvaro Obregón se lanzó como candidato a presidencia y ganó. Ganó, pero fue asesinado y obviamente el país otra vez entró en caos. Y como ya había terminado el gobierno de Plutarco Elías Calles, tuvieron que buscar un presidente interino, pero lo puso Plutarco Elías Calles. Debido a que Plutarco Elías Calles ya no tenía el apoyo del pueblo y Emilio Portes Gil era muy amigo de Álvaro Obregón, él decidió que Emilio Portes Gil fuera el sucesor de su presidencia en lo que se realizaban nuevas elecciones. Y así inicia un periodo de la historia que se llama Maximato. Porque de 1928 a 1934, Plutarco Elías Calles, aunque ya no era presidente, prácticamente decidía todas las cosas importantes del país. Es decir, estos presidentes que vamos a ver ahorita fueron, por así decirlo, títeres de Plutarco Elías Calles. Entonces, se modificó el principio de no reelección para que Álvaro Obregón se pudiera elegir nuevamente. Álvaro Obregón ganó, pero lo asesinaron antes de tomar la presidencia, y entonces como presidente interino, Plutarco Elías Calles puso a Emilio Portes Gil. Él solo gobernó durante 2 años, y en esos 2 años sus logros más importantes fueron la creación del Partido Nacional Revolucionario, creado en 1929. Sin embargo, esta fue una propuesta de Plutarco Elías Calles. También en 1929 terminó la Guerra Cristera con un acuerdo donde la Iglesia acordaba no meterse en los asuntos del gobierno, aceptaba que el gobierno era la autoridad máxima en el país, y a cambio de esto, el gobierno dejaba que la Iglesia tuviera escuelas católicas, abrió sus templos, los dejó hacer peregrinaciones y todo lo que les había prohibido, siempre y cuando la Iglesia reconociera como máxima autoridad al gobierno. Después de esto, se realizaron elecciones. José Vasconcelos compitió contra Pascual Ortiz Rubio y ganó Pascual Ortiz Rubio. Gobernó nuestro país de 1930 a 1932, solo 2 años, porque durante estos 2 años la gente estaba renegando contra de él. Decía que había hecho trampa en las elecciones, que había ganado con fraude. Entonces eso hizo que Pascual Ortiz Rubio renunciara, siendo el último presidente en renunciar en nuestro país. Es decir, a partir de él ya ningún presidente ha renunciado. Como renunció Pascual Ortiz Rubio, tenía que quedarse un presidente interino, y de igual manera, Plutarco Elías Calles logró que Abelardo Rodríguez se quedara como presidente por los 2 años que restaban, que fueron de 1932 a 1934. Abelardo Rodríguez se enfocó en el desarrollo industrial y económico de nuestro país, y el país comenzó a prosperar un poco. En 1934 se llevan elecciones otra vez a cabo, y ahí resulta ganador una persona que no se deja manipular por Plutarco Elías Calles. Así es que ahí termina el maximato y comienza otro nuevo periodo de la historia de nuestro país. Espero
Que esta información te haya quedado clara. Nos escuchamos en la siguiente clase.